comisión bicameral de seguimiento de los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. Desde ese momento, yo ya era senadora nacional, fui miembro de la comisión, primero como senadora y luego como diputada hasta el año 2001 en que finalizó el cometido de la comisión. Durante el desarrollo de esta comisión emitió 3 dictámenes, porque nuestra función no era la de convalidar un juicio, sino la de hacer seguimiento precisamente, y realmente sucedieron cosas muy graves en la justicia, tan graves sucedieron en esa causa que terminaron con la destitución del juez a cargo de la causa, el doctor Galeano, el procesamiento de los fiscales también que intervinieron en dicha causa, y cuando la causa pasó a juicio oral, todos los que habían sido acusados fueron absueltos y los jueces realmente del tribunal oral que tuvo a cargo el juzgamiento tuvieron juicios muy duros hacia la actuación de quienes habían sido las máximas autoridades. Es más, en el año 2000, el doctor Galeano había librado órdenes de detención de varios ciudadanos iraníes, entre ellos el ex embajador Eide Soleimanpour, que era el embajador de Irán en la Argentina durante el atentado, e Interpol procedió a su detención en la ciudad de Londres, mejor dicho, en la ciudad de Durham, creo que lo detuvieron, y pidieron a la justicia argentina que remitieran todas las pruebas que tenían en su haber para poder ser sometido a interrogatorio. La justicia argentina remitió todas las pruebas, que dice que fueron muy frondosas. Sin embargo, la justicia inglesa las consideró insuficientes y dictó el sobreseimiento y posterior libertad de Soleimanpour, debiendo la Argentina, obviamente, al perder este incidente, hacerse cargo de las costas. La situación estaba absolutamente estancada porque había órdenes de detención y nadie detenía a nadie. Todo el mundo paseaba por cualquier ciudad del mundo y las órdenes de detención no se cumplían. Y por supuesto ya llevamos 19 años casi en el caso de la AMIA y 21 años muy próximamente en marzo en el caso de la voladura de la embajada sin haber obtenido justicia para las víctimas y, lo que es más importante, sin poder haber interrogado a los que están acusados. Ustedes habrán observado cómo fue evolucionando la postura argentina y quiero decir que en cada uno de esos discursos que el presidente Kirchner y quien les habla pronunciamos ante las Naciones Unidas, fuimos acompañados siempre por los familiares, por las autoridades de la AMIA y por las autoridades de la DAIA. Es más, hay crónicas periodísticas donde después de cada una de las intervenciones, con las sucesivas propuestas que comenzamos a hacer a partir del año 2010, había habido una aceptación por parte de la comunidad en general y del pueblo argentino, porque en definitiva lo que se estaba tratando de hacer era precisamente establecer un mecanismo que pudiera salir del impas y absoluto en que estaba la causa. Precisamente, si mal no recuerdo, en el año 2010 es cuando propongo adoptar el caso Lockerbie, que era, sí, renunciar a la soberanía del país porque proponía hacer un juicio en un tercer país, con autoridades judiciales de un tercer país y con la legislación de ese tercer país. Para los que no lo saben, y lo expliqué, el caso Lockerbie es un atentado de terroristas libios contra un avión norteamericano. Esto no tuvo tampoco aceptación. Luego dijimos que estábamos dispuestos a escuchar y queríamos cooperación por parte de Irán hasta que finalmente en el año 2012, unos días antes de que tuviera lugar, fue el año pasado, el encuentro que hacemos anualmente todos los países del mundo signatarios de Naciones Unidas, Irán manifiesta su deseo de dialogar para cooperar en el esclarecimiento del hecho. No ya en un tercer país, sino con la conformación de una comisión de 5 juristas prestigiosos internacionales que no pueden ser ni argentinos ni iraníes, cuyo dictamen no es vinculante para las partes porque se sigue respetando la legislación de ambos países, por lo tanto la justicia argentina no va a ser obstruida y mucho menos va a renunciar a la soberanía, y las autoridades judiciales argentinas
podrán ir a Teherán a interrogar a todos los acusados, en presencia de juristas internacionales cuyo objetivo es asegurar el debido y legal proceso, principio fundamental del derecho penal occidental. Pienso sinceramente que tal vez muchos creyeron que no lo íbamos a poder lograr, que no íbamos a poder lograr un entendimiento para que estas personas finalmente declararan ante el juez y ante el fiscal de la causa. Pero lo cierto es que hemos logrado esto, y esto constituye nada más ni nada menos que destrabar la causa y empezar un camino de encontrar definitivamente la verdad. No se trata solamente de hacer un juicio, tal cual lo afirmé en mi tercer informe en soledad como miembro de aquella comisión bicameral en el año 2000-2001. No se trata solamente de hacer un juicio, se trata de conocer la verdad, porque sin conocer la verdad podrá haber juicio, pero no va a haber justicia. Y de lo que se trata aquí es de lograr justicia, saber quiénes fueron los que perpetraron tan horrendo crimen y castigarlos. Por eso este entendimiento. Mucho se ha hablado al respecto de que se renuncia a soberanía porque se va a tomar declaración a los presuntamente involucrados en Teherán. Yo quiero acá leer que hay muchísimas causas, todas estas van a ser remitidas inclusive en un informe, en un anexo al Congreso para que el Congreso pueda tener acceso a ellas. 6 jueces federales argentinos han ido a 12 países diferentes del mundo precisamente para hacer interrogatorios sobre causas penales, sobre causas civiles, autorizados por la Suprema Corte de Justicia, porque además es alguna práctica común. A mí me ha tocado declarar inclusive en juicios en otra jurisdicción por teleconferencia. No hay ninguna renuncia de soberanía cuando un juez se traslada a otro territorio. Es más, tenemos sonadas causas en nuestro país que nunca hemos logrado que ni siquiera se permitiera que un juez argentino fuera a ese país a interrogar a los detenidos, por ejemplo, por casos de corrupción. Recuerdo nada más el escándalo de corrupción de IBM Banco Nación, donde nunca pudo interrogarse a los ejecutivos, ni siquiera en Estados Unidos, más aún de que se haya intentado. Por eso, la primera aclaración, no hay ninguna renuncia a soberanía, no hay ninguna vinculación, no hay ninguna razón vinculante, hay una opinión y un conocimiento que 5 juristas internacionales en la Comisión de la Verdad van a tomar sobre las pruebas que aporten cada uno de los países, sobre todos los instrumentos, todos los elementos que puedan para precisamente dilucidar la verdad, que aconsejarán y ayudarán a los países, pero fundamentalmente estarán manteniendo que haya legalidad y garantías para todas las partes de que se hace un debido proceso, sin que ninguna de las partes renuncie a la legislación aplicable de su país. Por otra parte, es bueno recordar, porque también algunos dijeron que éramos el único país que hablaba con Irán. Bueno, hace pocos días en Viena, Austria, tuvo lugar la Conferencia Internacional sobre Seguridad a la que asisten todos los países del mundo y a la cual también asistió nuestro país. Allí, el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica ha dicho: estamos, y voy a leer textualmente, estamos preparados a un encuentro bilateral con la dirigencia iraní cuando el líder supremo esté listo para ello. No necesita ser en secreto. Nuestra oferta es real y tangible. A él se agrega el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle, al afirmar: seamos francos, es esencial que nos enfoquemos en una solución diplomática. Y como si algo faltara como refuerzo, otro miembro del Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas, el canciller ruso Sergei Lavrov, declaró: el uso de la fuerza es inaceptable. Lo cierto es que el próximo 26 de febrero todos los miembros del Consejo, todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania, se van a reunir con las autoridades iraníes para hablar de una agenda de temas nucleares, que es uno de los temas centrales hoy en la agenda internacional con Irán. Como verán, no somos el único país que dialoga. Pero hay otras razones también, de pura lógica. La razón de pura lógica, además, porque, ¿qué quiere decir? ¿Que hablamos porque hablan otros países? No.
si en la causa los acusados son todos iraníes, si además en la causa el fiscal le imputa a Irán como Estado haber sido el autor intelectual del atentado contra la AMIA, si todos los recabados por Interpol con orden de detención roja son iraníes, ¿con qué país quieren que negociemos? Con el único país que podemos negociar precisamente para lograr estas cosas es con Irán, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de Soleimanpur. También se ha hablado de la cuestión económica, como si esto fuera una cuestión que Argentina quiere tener relaciones económicas con Irán, comercio con Irán. Nunca se detuvo el comercio con Irán. Los únicos años en que el comercio con Irán, sobre todo en materia de granos, estuvo detenido fueron los años 2003 y 2004. Y no fue por decisión de los empresarios argentinos, sino por boicot de Irán a raíz de la causa AMIA. Bueno recordar también, y quiero recordarles a todos, que esta presidenta no vende ningún producto a Irán y que tampoco tiene capacidad para decir a ningún empresario argentino con qué país debe comerciar o no debe comerciar, porque sería denunciada por atentar, bueno, contra el derecho al libre comercio que consagra nuestra Constitución. Pero sería interesante que los que hacen estas afirmaciones averiguaran quiénes son los que venden granos a la República Islámica de Irán. No van a encontrar mi apellido ni el de ninguno de los funcionarios de este gobierno con toda certeza. Por otra parte, también es bueno recordar, lo ha informado hace muy poco la agencia Reuters, que pese a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto en el mercado mundial a Irán, lo cierto es que la agencia Reuters ha informado que Estados Unidos ha aumentado 1/3 la venta de sus granos, pese a las sanciones existentes, a Irán. No es una crítica, es simplemente información para que podamos tener un cuadro adecuado. Finalmente, y como tal lo había adelantado en el año 2012, tomar una decisión de esta naturaleza excede, a mi criterio, las facultades de esta presidenta, más allá de que la Constitución le asigne facultades suficientes para representar en las relaciones exteriores a la República Argentina. Por eso quise que este memorándum de entendimiento tuviera el nivel de acuerdo, de tratado, y fuera remitido para su control y su aceptación o no por parte del Parlamento argentino. Creemos que es obligación por parte de todos los que tienen representación federal y por todos aquellos que también tienen representación popular, emitir opinión sobre esta cuestión que no solamente hace a un atentado perpetrado contra la República Argentina y sus compatriotas, sino también fundamentalmente hace a profundas convicciones que tenemos todos los argentinos en la lucha contra el terrorismo internacional, pero fundamentalmente también en la lucha por la memoria, la verdad, la justicia, los derechos humanos y la paz. Esta presidenta tiene un gran compromiso con la causa AMIA, porque en soledad me tocó discutir, debatir en el seno de la comisión muy duramente y sin que trascendiera a la prensa, porque si algo tenía en claro era que era algo tan delicado, algo tan terrible que no podía ser ni siquiera rozado con la mínima sospecha de politización o de partidización de las cosas. Tal es así que el tercer informe que se hace, yo lo firmo en disidencia total, aparte del resto, y denuncio de que en realidad se está convalidando una puesta en escena que había realizado el juez Galeano y que esto finalmente iba a terminar muy mal. Desgraciadamente no me equivoqué. He entablado muchísimas conversaciones y he recibido en esos años y durante todos estos años a los familiares y demás. Me tocó ver durante el desarrollo de la comisión cosas terribles. Me acuerdo que estaba a cargo del Departamento de Unidad de Investigación Antiterrorista, reconocido como la DUIA, el entonces comisario Jorge Alberto Palacios. Precisamente durante la gestión de ese comisario, que hoy está procesado por escuchas telefónicas a un familiar de una víctima, Sergio Burstein, de la AMIA, recuerdo que durante la gestión estaba presente, casi siempre presente en las reuniones de la comisión. Me acuerdo que durante la gestión de la DUIA fue que desaparecieron 66 cassettes, si mal no recuerdo el número, que eran grabaciones que había tomado la CIDE sobre Tejeldín.
desaparecieron y nunca se supo por qué. También se tomaron declaraciones y aparecieron anónimos que luego fueron totalmente desvirtuados y todo terminó en un gran escándalo judicial y en un inmenso dolor para las víctimas y en una inmensa vergüenza para el país. Es precisamente lo que yo quiero volver a evitar. El dolor a los familiares y la vergüenza al país. Y fundamentalmente encontrar el camino para destrabar esta situación. Más fácil hubiera sido hacer lo que se vino haciendo siempre, por ejemplo, en la causa de la embajada. Seguir pidiendo monocordemente y casi como una liturgia todos los años ante Naciones Unidas que cooperen, que ayuden. Bueno, de hecho, en el año 2012 se presenta formalmente y comunica formalmente a la República Argentina a Irán que quiere conversar y que quiere dialogar sobre este tema. ¿Qué decíamos entonces los argentinos? No dialogamos como principio. Me parece que el diálogo es un principio fundamental de la Argentina en materia de política internacional y como profunda convicción. Por eso creo que todo lo que me ha tocado vivir como senadora en esa comisión, que otros que me acompañaron de otros partidos políticos pueden dar fe y testimonio, igual que los familiares y autoridades. Todo lo que me ha tocado vivir luego desde la presidencia de Kirchner, con todas las acciones reconocidas por la propia comunidad, debo también admitirlo, como el gobierno que más ha hecho por el esclarecimiento, me llevan al convencimiento de que este memorándum que hemos acordado es un paso adelante para destrabar una causa que hace 19 años está paralizada y, mejor dicho, más que paralizada, ha ido para atrás, lo que es mucho peor también. Y en cuanto, bueno, a la voladura de la Embajada de Israel, debo decir que la comisión bicameral, que también seguía la investigación de este atentado, nunca pudo recibir por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ningún tipo de documentación, porque jamás pudimos acceder a ninguna documentación, por lo tanto no podemos dar cuenta de lo que realmente pasó en dicha investigación. Por eso quiero también decir que cuando hace unos días el Estado de Israel convocó a nuestro embajador para pedir explicaciones sobre la AMIA, me llamó poderosamente la atención que también no lo haya hecho, por ejemplo, sobre la Embajada de Israel, porque en realidad el atentado contra la AMIA fue un atentado contra la República Argentina en la que no murió ningún ciudadano israelí, en la que murieron argentinos y ciudadanos de otras nacionalidades. En cambio, la voladura de la Embajada de Israel es una auténtica violación al territorio de Israel, en la que también sí murieron ciudadanos israelíes, y además una violación al territorio argentino, porque para poder violar el territorio de la Embajada de Israel debieron primero violar el territorio argentino. Reflexiones que quiero compartir con todos los argentinos, con todas las argentinas, y el compromiso de este gobierno, que no es de ahora, es histórico, por la memoria, por la verdad y por la justicia. Con esta convicción, con este sentido profundo, casi espiritual, hacia quienes me conocen y saben todo lo que he luchado durante todos estos años por el esclarecimiento de este terrible atentado, es que me dirijo hoy a toda la comunidad argentina para explicar el sentido de este envío y decir que, en definitiva, la última palabra, como siempre, la tendrá el Parlamento argentino, porque soy absolutamente respetuosa de las decisiones que son las decisiones de las instituciones de la República. Muchas gracias y buenas noches. Transmitieron hasta aquí, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo del envío del mensaje número 173 del proyecto de ley para la aprobación del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán
sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, que consta de 9 artículos cuya fotocopia autenticada en idiomas farsi, español e inglés forma parte de la presente ley. A partir de este momento, los servicios integrantes continúan con la difusión de sus respectivos programas.